Hola, saludos, bienvenidos. El día de hoy me encuentro en las afueras de la iglesia Bautista Jericó y a espaldas mías está el vecindario o el fraccionamiento donde por más de un año hemos predicado el evangelio puerta por puerta. Nosotros tratamos cada semana de estar en un lugar diferente, llevar las buenas nuevas y el mensaje de esperanza de Cristo. Y es aquí donde hemos sido testigos de las grandes cosas que Dios ha hecho en las vidas de las personas que han decidido creer y depositar su fe y completa confianza en Jesucristo. Hoy damos inicio al estudio número 4 de Un Encuentro con Cristo. Y el día de hoy, en este estudio titulado El Poseído, vamos a ver tres pasajes en Mateo capítulo 8, 28 al 34, Mateo 5 del 1 al 20 y Lucas 8, 26 hasta el 39. Y es en este último en el cual vamos a enfocarnos y vamos a desarrollar la enseñanza de este día. Solamente vamos a ver Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Pero yo le invito a que usted pueda leer por favor Mateo y Marcos ahí en la comodidad de su casa, en las citas que le acabo de compartir. El estudio de hoy, como en los pasados, usted se va a dar cuenta de que cada autor relata a su manera lo que él vio o investigó. Así que el día de hoy le animo a que se dé cuenta o también se saque de la duda que en estos relatos, al ver que cada quien describe su punto de vista, hay aparentemente contradicciones o diferencias en las historias y en los relatos del Evangelio. Pero más que una posible contradicción, es una versión del punto de vista de cada uno de estos testigos. Cuando tiene 3 o 4 personas y todos ven el mismo evento o son testigos de la misma situación, los 4 van a venir a contar y a relatar lo que vieron y no van a ser idénticas las historias, pero todos en el entorno de cada uno de sus relatos va a ser alrededor del mismo suceso. Y aunque no sean idénticos y a uno le falte o otro le ponga más detalles que el previo, no quita la veracidad del evento que sucedió. Así que no crea que porque uno de ellos dice algo diferente que el otro, es que no se pusieron de acuerdo, es que no estaban juntos, es que probablemente lo están inventando. Simplemente es que cada persona describe el evento diferente o de diferente manera. Siendo este el cuarto estudio de 15, tomemos un instante para repasar los primeros 3 que vimos en las semanas previas. Primero que nada, el estudio de el leproso, que se acercó a Dios a través de Jesucristo, su Hijo, rogando misericordia. Después, el centurión que vino y envió a un grupo de personas a pedir la sanidad por uno de sus empleados. Y la semana pasada veíamos nosotros la tormenta. Venían los discípulos con Jesús en una barca y en esa barca hubo una tormenta muy peligrosa. Se asustaron, tuvieron temor, pero Jesucristo los sacó adelante y todo estuvo bien. Y es justamente aquí en este último relato de la tormenta donde vimos que todos salieron juntos, todos peligraron en el lago, pero todos llegaron a salvo a la otra orilla del lago Genesaret o el lago Tiberias, o también conocido como el lago de Galilea. Bien, es aquí donde nosotros retornamos el día de hoy en el relato para continuar con la ilustración de la Sagrada Escritura, de las palabras de Dios. En esta ocasión usaremos únicamente el pasaje de Lucas que le mencionaba, donde vamos a ver la enseñanza de una persona que estaba endemoniada, una persona que era poseída. Si usted lee Mateo, dice que eran 2 de ellos. Nosotros vamos a leer el relato de Lucas y vamos a ver cómo este hombre poseído tuvo su encuentro con Cristo. Así que ahí donde está, vea conmigo la lectura en Lucas 8, 26 al 39 y lea conmigo a continuación.
Los Gerasenos son gentilicio de Gadara. Está ubicada a casi 10 kilómetros al sureste del mar de Galilea y era la capital de la provincia romana de Perea. Es ahí donde también podemos conocer a cada uno de estos habitantes como gadarenos, de acuerdo al relato allá en Mateo, pero aquí Lucas los llama Gerasenos. Es digno notar que cuando Jesús baja de la barca a la orilla del otro lado del mar de Galilea, inmediatamente se le acercó un hombre a Jesús y el relato nos indica que este hombre estaba poseído, que este hombre estaba endemoniado y no actuaba de una manera coherente o normal. Dice el pasaje que él ya tenía mucho tiempo afectado, tenía muchos años viviendo de esta manera y también atormentado, y él atormentaba a otras personas. Vivía en unas condiciones totalmente inhumanas. Incluso menciona en la Biblia que vivía en el cementerio. Es ahí entre los sepulcros donde él tenía su residencia. Cuando estudiamos la geografía de Gadara, nos damos cuenta que el estrecho entre el mar de Galilea y llegar hasta lo que es la ciudad de Gadara es un área muy peligrosa de caminar o en la cual viajar, ya que es muy pronunciada la caída a sus lados y las montañas que le rodean son un poco peligrosas. También nos damos cuenta que en las ruinas de Gadara nosotros encontramos en esas paredes naturales, los residentes hacían agujeros, hacían hoyos donde enterraban a sus muertos. Era ahí donde ellos enterraban a cada uno de sus familiares, y lo que era la entrada, el acceso hacia la ciudad de Gadara eran los sepulcros, y era muy fácil ahí que gente se reuniera, se escondiera y atacara a las personas. No solamente en el caso de este hombre que era poseído y era violento, sino que también los ladrones podrían por ahí esconderse y hacerle daño a las personas que viajaban. En este caso nos damos cuenta que en las ruinas que se encuentran ahora en el día actual podemos constatar el relato de la Biblia y ver cómo esto podría ser posible. Así que este hombre, aún siendo poseído, aún siendo endemoniado y vivir de una manera totalmente ilógica, él reconoce quién es Jesús. Después de que Jesús le ordena a esos demonios que salieran de ese hombre, primero le hacen una pregunta y se quejan y le responden antes de obedecer inmediatamente, aunque lo hacen eventualmente en el momento en cual este relato se lleva a cabo. Pero es digno de reconocer que aún los demonios saben quién es Jesucristo y le llaman Hijo del Dios Altísimo. Es increíble cómo aún los demonios, las entidades espirituales pueden aceptar y reconocer la autoridad de Jesucristo. Mientras que los seguidores de Cristo, la iglesia, los cristianos, a veces batallamos con darle la autoridad suprema a Jesús sobre nuestra vida. Nuestra voluntad nunca la entregamos verdaderamente ni la rendimos a los pies de Cristo. Mas estos demonios, o este demonio que le responde a Jesús, lo llama Hijo del Altísimo. Claro, se está quejando. Le dice: ¿qué tienes en contra nuestra? ¿Por qué nos molestas? Déjanos en paz. Y este hombre que estaba poseído actuaba de una manera nada común. El relato nos lo confirma. No era un hombre que estaba desquiciado, afectado mentalmente, no era una persona que tenía un trauma en su vida. Era una posesión verdadera, ya que el demonio que en él vivía le habla a Jesucristo, y Jesucristo le da la orden de que deje ese cuerpo y salga de este hombre. Y nos damos cuenta de la astucia y del engaño de los demonios.
de los siervos de Satanás, como siempre buscan a nosotros engañarnos, y muchas veces lo consiguen, porque nos hace pensar el relato que solamente había un demonio dentro de este hombre. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?, él responde, Legión. Y nos damos cuenta que no era uno, sino que el relato nos dice que ese hombre estaba poseído por muchos demonios. Y es así como Jesús les ordena a todos estos demonios que salgan del cuerpo de este hombre. Y vean que los demonios ahora contestan y conocen, y ellos saben el final que les espera. Ellos saben la condenación a la cual están sujetos por medio del juicio de Dios. Y le ruegan a Jesucristo que no los envíe a ese lugar de condenación. No es su tiempo, ellos lo saben, pero un día van a llegar. Por eso no es posible que nosotros como seres humanos creamos que no estamos sujetos al juicio de Dios. Si entendemos que ninguno de nosotros nos podemos apuntar o ninguno de nosotros podemos juzgar unos a otros, pero sí podemos reconocer cuando uno de nosotros está obrando mal e inadecuadamente, especialmente violando la palabra de Dios. Y es por eso que la Biblia nos llama a resaltar a los falsos maestros, a los falsos discípulos y a las ovejas disfrazadas que son verdaderamente unos lobos por dentro. Así que tengamos mucho cuidado. No es lo mismo juzgar que reconocer a los falsos entre las huestes de los hijos de Dios. De esta manera vimos que estos demonios, una vez parte del séquito de ángeles, ahora son demonios caídos, listos para ser condenados. Y ellos entienden y saben a dónde pertenecen y a dónde van, y le piden, no nos mandes a ese lugar, no nos mandes a ese tormento, no nos mandes a nuestra condenación, aún no es tiempo. Y ahí nos damos cuenta muy claramente de la autoridad de Jesús, ya no solamente sobre la enfermedad, no solamente sobre los elementos naturales, sino también sobre las entidades espirituales, sobre las potestades, sobre los demonios, y aquí lo vemos comprobado. Nosotros nos damos cuenta que estos demonios se asustan y reconocen que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, saben quién es, le dicen a Jesús, no nos atormentes, no nos mandes a la condenación, vamos a hacer lo que tú nos pidas, pero mejor mándanos a esos cerdos que están allá. Y Jesús les da la oportunidad. Fíjese cómo Jesús juega con ellos y le dicen, ¿quieren ir con esos cerdos? Está bien, métanse a esos cerdos. Y esos cerdos, ¿sabe usted? Para Jesús probablemente no tenían ningún valor. Para los discípulos tampoco, incluso la cultura de los judíos no ven con agrado al cerdo. Pero recuerde que ellos cruzaron al otro lado del mar de Galilea o el lago de Galilea y ya estaban fuera de la zona judía. Vemos nosotros que para estas personas son importantes, incluso era una manada grande, era un gran grupo de cerdos. Para los dueños o para las personas de esa área probablemente eran de gran valor, pues ya que los estaban cuidando, nutriendo y llevando adelante en cuanto al cuidado, y probablemente incluso lo consumían como alimento, ya que para ellos tenía un gran valor. Y es ahí donde Jesús los envía con su autoridad. Y aunque podrían haber valido algo para sus dueños y para las personas que los apacentaban, para Jesús no tenían un valor. Tenía más valor este hombre para poder ser rescatado y cuidado después de haber sido poseído, ya que la Biblia nos dice que actuaba de una manera ilógica y violenta. Incluso cuando lo amarraban con cadenas, él se desataba de ellas. Imagínese la fuerza que este hombre llegaba a tener cuando era controlado completamente por este demonio o estos demonios. Pero lo más importante después de todo esto es ver el cambio de vida que todos los que habitaban en ese lugar vieron en este hombre. Dice el relato que los testigos que vieron a este hombre recibir la sanidad de Cristo
fueron y le contaron a todos los de Gadara y vinieron y se asustaron. En lugar de gozarse, en lugar de disfrutar, en lugar de celebrar que este hombre que había por años, por mucho tiempo, sido afectado, ahora era libre. ¿Sabe qué hicieron? Vieron lo que Jesús hizo, vieron a sus cerdos caer por el precipicio, ahogarse y se asustaron. Incluso le pidieron a Jesús que se fuera de esa área, de esa zona. Le dijeron: ¿por qué no te vas a otro lugar? Nos das miedo. Lo que hiciste verdaderamente nos dio miedo. Pero lo hermoso es que este hombre tuvo un cambio de vida verdadero. Él tenía su sano juicio una vez más. Ahora ya no estaba desnudo, sino que se sentaba a la par y estaba poniendo la atención en Jesucristo, pero ahora lo hacía vestido. Este hombre volvió no a la normalidad, no a ser el mismo que antes era. Ahora era una persona nueva, transformada y sanada por Jesucristo. Y vemos aquí que a pesar de que no hubo gozo en la gente, en él hubo extremo gozo, que aún sabiendo que podía regresar a su familia, a su casa, a su ciudad y volver a disfrutar de la vida, le pide a Jesús: déjame ir contigo. Pero entonces Jesús le dice: no, regrésate con tu familia. Ve y dile a todos y dale testimonio de lo que hoy Dios ha hecho en ti. Y mire lo hermoso que es esto. Jesús no toma el crédito. Él no dice: ve y dile a todos lo que acaba de hacer el Hijo de Dios, lo que hice yo, Jesucristo, lo que hice yo, el Mesías, sino que le dice y le da instrucción: ve y cuéntale a todos lo que hizo Dios en ti. Y a veces nosotros, como simples seres humanos, queremos tomar toda la gloria, todo el crédito por los milagros que Dios hace. A veces predicamos y decimos: wow, qué predicación tengo. Pero ¿sabe qué? La predicación y la palabra es de Dios. A veces oramos por personas y clamamos por sanidad y decimos: ven el poder que yo tengo de sanidad que Dios me ha dado. No, es el poder y la voluntad de Dios que lo ha hecho, y queremos gozarnos y alabarnos y exaltarnos a nosotros mismos por las grandes obras que Dios ha hecho. A veces el éxito o los logros que Dios da a su iglesia, queremos nosotros como pastores, como líderes, levantarnos el cuello y ser los que sean reconocidos, y se nos olvida que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. De igual manera, Jesucristo nos demuestra su humildad y el verdadero liderazgo y el ser un hijo obediente a su Padre, donde Él no toma el crédito, sino que lo dirige hacia su Padre Celestial. Toda la gloria es dada al Padre, y le dice: diles lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se fue inmediatamente por todas partes, y no solamente a su familia, sino que a toda la ciudad de Gadara y en toda la región. Él fue y dio testimonio de la gran maravilla que Dios hizo en su vida. Es sin duda que cuando Dios hace y obra y el gozo verdadero está en nosotros y sabemos reconocer quién es el autor de los milagros, que nuestra vida va a transformarse totalmente desde el interior hasta el exterior. A veces nosotros buscamos que la persona que está al frente de una congregación haga el milagro y nos sentimos mal cuando no sucede. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en otras entidades, y cuando no viene el milagro reclamamos a Dios, cuando se nos olvida que Él es el verdadero autor de todo. Y la fe y la confianza y la honra y la gloria y el agradecimiento siempre es para Él. Así, de esta manera nosotros podemos tener una vida verdaderamente dichosa. No se conforme, por favor, con no recibir su milagro. Usted ha visto en estos 4 estudios que Jesús ha obrado inmediatamente. Ninguno de ellos dijo: bueno, Señor Jesús, a ver si voy a la iglesia un día de estos y para que oren por mí. Bueno, a ver si cuando yo empiece a ser mejor persona, entonces sí, voy a buscar de ti para que hagas el milagro. No sucedió nada de eso. Ellos le clamaron a Jesús,
Ellos se acercaron como estaban y aún así Jesús obró en sus vidas. Este hombre no le clamó a Dios, fue el demonio el que le contestó, porque Jesús sabía lo que ese hombre necesitaba y le dio el milagro. Y los demonios fueron los que hablaron y tuvieron la conversación con Jesucristo hasta después que él fue sanado. Le dijo: quiero ir contigo, déjame subirme a la barca e irme contigo. Y Jesús se lo impidió, porque le servía más predicando el milagro en su propia región que yendo a ser criticado por los judíos. ¿No le parece familiar eso? Cuando nos acercamos a un pecador, a una persona que andaba mal y que ahora conoce de Dios y lo traemos a la iglesia, cuántas personas los critican y empiezan a hablar de ellos y terminan desanimándose. Yo creo que lo mismo hubiese pasado con este hombre. Al ir y conocer al pueblo judío, iba a quedar totalmente triste, totalmente desilusionado. Y Jesús sanó su corazón, le dijo: no vengas, quédate aquí, predica, ahora eres un misionero mío y aquí la gente necesita oír de este milagro. Y lo hizo. ¿Sabe que el hombre que antes abrumaba y acosaba a las personas en ese cementerio, en la entrada de Gadara, ahora es un ejemplo de un cambio radical en su propia persona y en su forma de hablar? Y el poder del milagroso Jesús es demostrado a través de él. También él es un ejemplo de la autoridad que Jesús tiene sobre los demonios. Aún en estos tiempos, no sé si usted se ha dado cuenta, hay personas que prefieren quedarse con sus enfermos. Hay personas que prefieren quedarse con sus poseídos y endemoniados por el temor, por el miedo a conocer al verdadero Jesucristo, por el miedo de encontrarse y tener ese encuentro frente a frente, cara a cara, con el poder del Hijo de Dios. Y qué lamentable, porque estas personas no se dan cuenta que la vida verdadera y el sano juicio viene de la fuente que es Dios. En la actualidad, las enfermedades mentales o espirituales siguen siendo ignoradas. Quizás en la antigüedad se atribuye a la falta de conocimiento o de estudios que se hayan realizado a favor de estas situaciones. Pero ahora, teniendo tanto conocimiento, creo que no tocamos estas áreas de salud mental por esta razón. Porque nos da vergüenza, nos da pena, o simplemente no nos interesan las personas que están poseídas, que están endemoniadas o que han sufrido de un daño traumático psicológico. Y muchos de los que sufren de esto rechazan también la ayuda profesional o espiritual. Sabe que es importante entender y destacar. Sabe que es importante entender y destacar que la salud debe ser integral. Y esto de la salud integral consta de el mejor estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual. Y aunque espiritual no debería ser el último, sino el primero, nos damos cuenta que para estar sanos o en un buen estado o en un buen bienestar o el mejor nivel de bienestar posible, hay que ver que todas estas 5 áreas estén atendidas. Y muchos de nosotros descuidamos esta última. Lo espiritual es lo menos que cuidamos sin darnos cuenta que la falta de una buena salud espiritual afecta el resto de las otras 4. Pero le damos tanta importancia muchas veces a nuestro bienestar físico, a nuestro bienestar social, a nuestro bienestar emocional, que se nos olvida que hay 2 más, el mental y el espiritual, a los cuales no atendemos. Y estas primeras 3 se ven afectadas aunque hagamos esfuerzos monumentales para restablecer nuestra salud. Y sabe que la buena noticia es que ninguna de estas áreas está fuera del poder de Jesucristo. Así que si usted necesita el día de hoy tener este encuentro con Cristo, tome esta lección, tome esta enseñanza, tome este estudio como Jesucristo presentándose enfrente de usted y diciéndole: ¿qué quieres que haga? Hable con Él,
Ahí donde está, tome un momento de silencio y de oración y dígale que usted necesita de Él y quiere el milagro que tanto ha esperado. Porque hoy es su día de tener un encuentro con Cristo. Confíe en Dios, confíe en su Hijo Jesucristo. No lo rechace más, no sea menos inteligente que un demonio. El demonio supo reconocer quién era Cristo y lo llamó Hijo del Altísimo. ¿Qué hará usted el día de hoy? Si usted hoy reconoce a Cristo, comuníquese con nosotros. Queremos orar, queremos guiarle y queremos enseñarle más a crecer como discípulo del Hijo de Dios. Pero también queremos que su relación con el Padre pueda seguir siendo más estrecha. Mándenos un mensaje, denos una llamada aquí en la página de nuestra iglesia, en el canal donde usted está viendo, hay información que le comunicará con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a escucharle, a guiarle y a enseñarle. Todo en el nombre del Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y confiamos que el Espíritu Santo tocará su corazón y cambiará su mente, y su vida será totalmente transformada. Que Dios le bendiga y a toda su familia. Confíe en Dios. Él siempre está alerta.